Comenzamos. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí en este domingo. Vamos a iniciar el discipulado esta mañana. Y vamos a estar hablando sobre cómo podemos nosotros pasar un tiempo con Dios y cómo podemos nosotros tener un devocional con Dios. Son algunos términos que nosotros hemos manejado en la iglesia. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este día. Papá, te damos gracias en esta mañana, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, tan lleno de bendición. Gracias por ese aire, Señor, que vino a refrescar el ambiente, por esa agua que ha caído, que sin lugar a dudas hace falta en los campos, Señor. Pero en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti porque todavía queremos algo mejor que ese aire y que esa agua. Queremos tu presencia. Queremos que tu Espíritu, Señor, el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros, se mueva, Señor, y nos guíe, Padre. Nos revele, como Jesús reveló en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que ese Espíritu de verdad nos guiaría toda verdad, que nos diría las cosas que habían de suceder y que juntos glorificaríamos a Jesús. Así que en esta mañana, Espíritu Santo, muévete, ayúdanos, guíanos, pon en el corazón de cada uno de los oyentes o de los que están aquí en este devocional, Señor, un espíritu afable, un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Toma mis debilidades, toma mis fragilidades, toma mis limitaciones, Señor, y habla a través de mis labios. Porque si tú no lo haces, Señor, entonces esto no funciona. Y te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Le coloqué un título al tema de hoy. El pastor Henry me envió una sugerencia sobre más o menos qué es lo que se ha estado hablando. Y vamos a hablar sobre edificados en su palabra. Edificados en su palabra. Cuando alguien levanta un edificio, debajo de ese edificio hay un cimiento. Y el cimiento tiene suma importancia, porque el cimiento es preparado de antemano para soportar al edificio que se va a colocar encima de ese cimiento. Si el cimiento no está bien colocado, lo ha dicho Henry otras veces, el edificio corre el riesgo de agrietarse, inclusive de derrumbarse. Hemos visto casos donde a veces las construcciones se han caído porque no tienen el cimiento suficiente. La palabra de Dios para nosotros, para usted y para mí, es ese cimiento. Y en esa palabra es donde nosotros nos edificamos. El Espíritu Santo habla, todos los días habla, le habla a usted, me habla a mí, a través de diferentes formas. Hay veces por las circunstancias, hay veces a través de una prédica, hay veces a través de una alabanza, hay veces en un sueño, hay veces en una visión. El Espíritu Santo siempre va a estar hablando porque es un espíritu activo. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de tener un oído afinado, así como los músicos que tenemos ahí abajo, que ellos pueden saber cuando la nota es correcta o no es correcta, porque ellos tienen su oído afinado. Yo si bajo allá no puedo identificar lo que ellos identifican porque no estoy relacionado con el sonido de los instrumentos, pero los músicos sí. De esa manera nosotros es importantísimo que estemos con nuestros oídos afinados para cuando el Espíritu Santo hable, nosotros tengamos la capacidad no solo de escuchar y de estar seguros que es Dios el que nos está hablando, sino de discernir lo que nos está diciendo. Siempre que el Espíritu Santo hable, pongan mucha atención en lo que voy a decir. Nunca se va a salir de este libro. Si el Espíritu Santo va a hablar algo, tiene que estar relacionado con este libro. Haga de cuenta usted que es un guión, como cuando los artistas o los actores van a participar en una película, le dan un guión para que ellos lo estudien, lo lean. Y luego sobre ese guión es que ellos van a hacer su actuación. Nosotros vamos al cine y ya vemos la película, y qué padre, qué bonita, qué gran actuación, pero antes de eso hubo un guión que el actor o la actriz tuvieron que leer, y de acuerdo al guionista ellos no se pueden salir de ese guión. Sobre ese guión es sobre el que tiene que ir hablando, en este caso de la industria cinematográfica y de la película, es donde tiene que ir. Bueno, si yo pudiera hablarlo coloquialmente, Dios nos dejó un guión, 66 libros, no se va a salir de él. Todo lo que el Espíritu nos hable tiene que estar relacionado con esta palabra. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a escribirla. Entonces, todo lo que se diga, insisto, tiene que estar relacionado con esta palabra. Y esta palabra es lo que nos edifica, lo que nos hace que nosotros podamos crecer. ¿Sí? Vemos cuando empiezan las construcciones que le ponen el primer piso y luego el segundo, y ahora vemos esos edificios grandes que nos rodean. Bueno,
El deseo del corazón del Padre es que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra. Pero hoy tenemos una tremenda dificultad. La generación del siglo XXI nos ha alcanzado la tecnología. ¿Y a quién no le atrae? ¿A quién no le atrapa? ¿A quién no le seduce? Yo al celular le he llamado la droga del siglo XXI. Y es tan aceptado en la sociedad que muy pocos van a catalogarlo como una droga. Pero al final de cuentas, lo que te cautiva, lo que te atrae, lo que ya no te permite que vivas sin ello, se convierte en una adicción. Y el celular se ha convertido, la tecnología se ha convertido en una droga. Tiene atrapado a los niños, tiene atrapado a los jóvenes, y nosotros no nos escapamos. No nos escapamos. Cuando estamos durmiendo y despertamos en cualquier momento de la noche, a lo primero que le echamos mano es al celular. Si yo le preguntara quién de ustedes tiene una Biblia ahí al lado de su cabecera, no tienen que responderme, quiero que piensen en esto, pero seguramente no la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El celular. Y entonces nos tomamos y el celular empezamos a ver TikTok, empezamos a ver videos, empezamos a ver YouTube. Cuando nos damos cuenta, escuche, 1 o 2 horas, si no más, nos pasamos con el celular. Pero luego decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia. Entonces eso es algo controversial y el Señor anhela en su corazón que nosotros crezcamos en el conocimiento de eso. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 29, van a estar allí hablando de este tema, y por ahí les hicieron llegar una hoja, ahorita les voy a explicar para qué. Evangelio de Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En el contexto Jesús estaba hablando, le estaban preguntando sobre la resurrección. Había un debate entre saduceos, entre escribas, fariseos, los grupos religiosos en los tiempos de Jesús, los grupos filosóficos sobre la resurrección. Y para no meterme en todo el tema, solamente tomé este texto porque nos damos cuenta que Jesús les dice a ellos que están errados, que están equivocados. ¿Por qué razón? A pesar de que ellos conocían mucha filosofía, a pesar de que ellos conocían la ley, pero habían perdido el sentido de la interpretación de las Escrituras. Recuerden que ellos tenían el Antiguo Testamento y ellos no tenían el Nuevo, ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Y más sin embargo Jesús les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si nosotros sumamos lo que Jesús dijo aquí, dice Jesús que en estas palabras, que en este libro hay poder. Hay poder. Si ignoramos este libro, entonces el poder de Dios como tal, nosotros no podremos apropiarnos de él, no podremos vivir en ese poder, y muchas veces vamos a vivir circunstancias difíciles que no vamos a saber cómo enfrentarlas. Y no es que no esté el recurso está aquí. El asunto está que no sabemos nosotros, no solo que está aquí, sino que ni siquiera cómo usarlo. Entonces Jesús era un estudioso de la Biblia. Jesús, nosotros podemos pensar que cuando él respondía es porque él era Dios en la carne y Jesús el Hijo de Dios y el Mesías y que venía del cielo. Pero lo verdaderamente cierto es que la Biblia revela que Jesús aprendió obediencia. Jesús desde muy niño, así como Abigail, que ustedes la traen, y qué bueno que la traen, Jesús era llevado por sus padres al templo. O sea, era un niño que lo crecieron conociendo las cosas de Dios. José y María se encargaron de eso. Hoy hay una crisis en los hogares, hoy los jóvenes no quieren nada con Dios. ¿Por qué razón? Porque los padres no solo no se acercan a Dios, sino que no llevan a sus hijos hacia Dios. Entonces tratan de buscar las soluciones a sus diversos problemas por medio de filosofías humanas. ¿Y cómo está el mundo que nos rodea? Seamos honestos, lo estamos destruyendo. Una y otra vez nos gritan los resultados que estamos cerrados, así como esa gente en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque ignoramos las Escrituras y como consecuencia el poder de Dios. No vamos a la Biblia. Luego en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y versículos del 1 al 4, ahora a Jesús lo cuestionan sobre el asunto del divorcio. Marcos, capítulo 10, versos 1 al 4. Estamos allá. Marcos 10. Ajá, versos 1 al 4. Okay. Es que como no abrí la Biblia, Levantándose, dice. ¿Perdón? Sí. ¿Está bien? Okay. Levantándose de allí vino la región de Judea al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Escuche bien lo que le dice Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? ¿Saben a qué hizo referencia Jesús ante la pregunta de los escribas y los fariseos? Dijo Jesús: si ustedes quieren la respuesta a esa pregunta que tienen, necesitan irse al Antiguo Testamento. Bueno, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Necesitan irse a la Biblia
Ellos recuerden que los tenían como rollos, los tenían de otra forma, no como nosotros lo tenemos hoy. Pero Jesús vuelve a hacer énfasis otra vez en la importancia de ir a este libro. Primariamente para el asunto de la resurrección y ahora para el asunto del divorcio. Dijo Jesús, ¿qué les dijo Moisés? Entonces, para poder nosotros entender lo que Jesús les preguntó, Él les nombró una parte de Deuteronomio, capítulo 24, versos 1 al 4, donde lo que Jesús le dijo ahí, ¿qué es lo que dijo Moisés? Ahí en Deuteronomio, el libro de la segunda ley, recuerden que Deuteronomio significa segunda ley. Entonces Jesús les dijo, revisen, vayan. Jesús continuamente lo vamos a encontrar haciendo esto. Ya en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, perdón, al 17. Marcos 10, 1 al 4. Ajá. Deuteronomio, es donde Jesús los mandó. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ahí es donde habla sobre el divorcio. Jesús les dijo, oigan, me preguntan a mí si ustedes son maestros de la ley, pues deberían de saberlo. Pero es indudable que no lo aplicaban. Entonces ahora, cuando además, un paréntesis, ahí en Marcos hace referencia a Moisés y dice realmente fue algo por el dureza del corazón, pero vayan aún más atrás hasta la creación. Sí, claro, obviamente. Sí, aquí ya fue donde Moisés determinó, ¿no? Porque Moisés determina que y sí concedió el divorcio, pero bajo unas circunstancias. De hecho, no leímos todo, pero Jesús le dice a ellos, fue por la dureza de su corazón que Moisés dijo esto, que así se podía divorciar, pero originalmente Dios no prueba el divorcio. Nos casamos una vez, o deberíamos de casarnos una sola vez y para siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vemos a Pablo, el apóstol, instruyendo a su discípulo Timoteo que se iba a hacer cargo de las iglesias ante la muerte inminente de Pablo. Pablo iba a morir. Pablo sabía que en cualquier momento lo iban a matar porque predicaba el evangelio, porque decía la verdad. Pablo era perseguido, como en un futuro nosotros vamos a ser perseguidos. En este momento hay hermanos en otros lugares, en otras naciones, en otros continentes que están siendo perseguidos, y aquí mismo en México. En lugares o en estados como Chiapas, como Oaxaca, y esos lugares hay hermanos que están siendo perseguidos. Entonces Pablo estaba detenido y está instruyendo a Timoteo, y Pablo hace referencia, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Esto nos lleva a darnos cuenta que los niños pueden estudiar la Biblia, pueden leer la Biblia. Dice, es responsabilidad de ustedes como padres ponerse a leer la Biblia delante del niño, de la niña. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de los ejemplos. No le puedes decir a un niño, lee la Biblia, si tu papá o mamá nunca la lee, nunca te ven que lo haces. Esto es ejemplo, esto es modelo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él había aprendido las Sagradas Escrituras desde la niñez, y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el verso 16, es un versículo muy conocido, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia es totalmente buena, totalmente didáctica, nos inspira, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y luego dice el versículo 17, ¿para qué es todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra que aparece aquí, perfecto, no es como nosotros la dimensionamos. Aquí significa maduro, cabal, preparado. No que nunca te vayas a equivocar. Usted sabe que usted se equivoca, que yo me equivoco, que Henry se equivoca, que Lucy se equivoca, que todos nos equivocamos, porque cuando leemos imperfección suena muy pesado, porque es como que no, pues, entonces ¿cómo nos vamos si nos equivocamos? Bueno, es que no es como nosotros la dimensionamos. Luego en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, también otro de los versículos muy conocidos, Hebreos 4, 12. No sé si me lo puedes poner. Esto que dice Hebreos 4:12 es un compendio. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta no es una palabra muerta, esta es una palabra viva. Y no solo dice que es una palabra viva, sino que es una palabra eficaz. ¿Alguien entiende qué significa o qué implica ser eficaz?
que produce algo, muy bien, buena respuesta. Pero efectivamente, o sea, tú puedes querer hacer algo pero no tener éxito y eficaz lo tienes. Es correctísimo, es correctísimo. Muchas gracias por su participación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y miren el efecto, esto es muy importante, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué es importante que la palabra sea cortante? ¿Por qué Pablo maneja? Bueno, no es Pablo, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero ¿por qué el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos? Mire lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta palabra que aparece ahí como partir en el griego es la palabra análisis. Es como cuando usted va al médico que está enfermo, yo estoy enfermo, y nos atienden, pero no le encuentran y se lo tienen que mandar a hacer unos análisis para saber realmente qué es lo que usted tiene. O sea, es un estudio más profundo. Bueno, esa palabra, partir, es la palabra esa en griego análisis. Hasta partir el alma y el espíritu, o sea, separa el alma del espíritu, porque en la caída de Adán y de Eva lo que sucedió es que el alma atrapó al espíritu. Por eso hoy tenemos y estamos rodeados de gentes almistas. O sea, todo lo que nos rodea es porque la gente se deja llevar por su alma, por sus emociones, por sus pensamientos, por sus conclusiones, y el espíritu del hombre está adormecido. Si el hombre no ejercita su espíritu en la Biblia, en la palabra de Dios, esa alma siempre es la que va a decidir, siempre es la que te va a guiar, es la que te va a decir luego, llevar luego a decir, ay, perdóname, no lo quise decir, pero ya lo dijiste. No lo quería yo hacer, pero ya lo hiciste. Y esto no implica que en algunas ocasiones no podamos, inclusive, yo lo decía, equivocarnos, pero no debe ser el común denominador. Para nosotros esa debería ser la excepción, no la regla. No podemos ser hijos de Dios, decirnos cristianos y estar constantemente en el error, en el error, en el error. Entonces, lo que dice aquí el autor de los Hebreos es que la palabra produce eso, separa el alma y el espíritu. Y luego mire lo que dice, y penetra, hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y hay algo mucho, todo es importante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, hay cosas que nosotros no entendemos, pero la palabra de Dios nos da luz. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos permite iluminar nuestro entendimiento y poder nosotros de alguna manera entrar al área de lo que realmente Dios dijo, cómo lo quiso decir y para qué lo quiso decir. Porque hoy tenemos una seria dificultad con tantos grupos que hay a nuestro alrededor, y nosotros, y usted tendrá que ser honesto, nos las pasamos a veces buscando videos, buscando predicadores, buscando otro sermón, y tenemos hasta nuestros favoritos, ¿verdad? Y luego los empezamos a comparar. No, pues es que yo quisiera que Henry lo hiciera como este, o que este lo hiciera como Rafael, o que Rafael lo hiciera como este otro, y lo verdaderamente cierto es que nos hacemos bola. Entonces, para no tener esa dificultad, ¿cuál es el consejo pastoral? Volvamos a la Biblia, vengamos a la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio de Mateo, esto no está aquí, pero lo voy a mencionar, capítulo 16, le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos responden, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres un profeta. Todas esas respuestas eran erróneas, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, pero Jesús no hace énfasis en aclarar lo que respondieron sus discípulos. Lo que él hace es hacer otra pregunta a continuación. Dice, bueno, eso es lo que dice la gente, ahora ¿qué es lo que dicen ustedes? Y es cuando aquella gran respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y le dijo Jesús, tú no podías saber esto, Pedro, si no te lo hubiera revelado mi Padre. Entonces el Espíritu nos revela, pero el Espíritu, insisto, quiero ser enfático, nos va a revelar a través de la Biblia. A través de la Biblia. Últimamente, y lo sabe Henry, yo lo voy a mencionar, en la sala los viernes ha estado bien chido, yo los invito a que vayan. No hay pizza, no hay tortas, hay palabra de Dios. Así que yo los invito a que vayan a la sala los viernes, a la oración, a las 7 de la noche. Y si pues, nos ponemos de acuerdo, pues podríamos llevar pizza, ¿verdad? Pero ahora ya no está el de las donas, ya no está el de la pizza, ya no está el de las tortas. Y no sé qué ha sucedido, ¿no? Pareciera ser que nos gusta más eso, pero bueno. Yo los invito a que vayan los viernes a la sala, se pone muy chida la oración. Y está hablando Dios cada viernes, hay una revelación, hay una visión. Y siempre que hay una visión, Henry, que es el pastor, él está escuchando, pero él siempre está trabajando en su tablet o en su celular, porque él escucha la revelación y él tiene, porque así debe ser, asociar lo que aquella revelación se está dando con la Biblia. Cuando ya luego opinamos de la revelación, Henry regularmente es el último que opina, porque él tiene la conclusión de lo que él encontró en la Biblia, de la revelación que se dio. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces es muy importante que vayamos a la Biblia, que volvamos a la Biblia. Hace mucho tiempo prediqué sobre esto y les decía, traigan el libro, volvamos al libro, porque esto es muy importante. El celular nos cautiva, no es que las redes sociales sean malas, nos ayudan, pero si dejamos nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación de Dios en la tecnología, no lo vamos a alcanzar, porque entonces ¿para qué nos dejó este libro? Este libro Él nos lo dejó y Él nos decía como un guión, y el Espíritu Santo no se va a salir de aquí. En Lucas capítulo 4 y a partir del versículo 16 vamos a ver otra vez a Jesús. Es cuando Él entra en Nazaret a la sinagoga. Lucas capítulo 4, Él vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, todos ven, voy a hacer un lado porque no todos ven, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto es muy importante. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Conforme a qué? A su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga. Los que nos decimos o somos cristianos y decimos que somos hijos de Dios, nuestra costumbre debería ser venir a la iglesia, ir a la sala, a los diferentes eventos todos los días, que en la sala hay servicio o enseñanza. Entonces se levantó a leer, y entonces dice la Biblia que se le dio el libro del profeta Isaías. Quiero que escuchen bien, el mismo libro que usted tiene ahí del profeta Isaías dentro de su Biblia, es el mismo libro que tuvo Jesús en sus manos, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y escuche lo que hizo Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cuando nosotros leemos ahí que Jesús halló, es decir, encontró, significa que buscó. No porque él era Dios, lo abría así y mágicamente ya aparecía. No. Jesús ojeó, buscó, y él halló el lugar donde estaba escrito. ¿Dónde estaba? Pero, sí, por supuesto. Pero sí, claro, pues él lo inspiró, él lo escribió, ¿no? ¿Eso es lo que está diciendo? No, o sea, mi punto es, Jesús tenía que aprender la Biblia como humano. Como humano. Claro. Y él sabía que por el lado hacia el final de Isaías, porque no Claro. tenía capítulo, por ahí estaba ese pasaje. Claro, correcto. Y O entonces sea, Jesús, lo había leído antes. claro, y entonces empieza a leer Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es muy interesante que Jesús era un lector de la Biblia. Empieza a leer él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y después sigue, ¿no? Usted puede buscarlo ahí en su Biblia, Lucas 4, pero no me voy a meter en eso porque quiero terminar. Les dieron una hoja, no sé si todos tengan hoja. ¿Alguien no tiene esta hoja? No. A ver, háganselo pasar. Toma. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan que les había prometido que les iba a traer una Biblia devocional de estudio para que la conocieran y supieran lo que es una Biblia devocional de estudio? Aquí está. Si la ven un poco mugrosa y deshojada, significa, ¿saben qué? Que la he usado. Eso significa. Si usted tiene una Biblia en su casa y la tiene nuevecita, todavía tiene las hojas pegadas, significa que usted no la usa. Entonces, esta es una Biblia devocional de estudio. No trae este forro. Este fue un regalo de mi esposa. Henry había estado recomendándonos una Biblia de esta. ¿Por qué? Porque traen, entre otras cosas, planes de estudio de la Biblia. Plan de estudio número 1, plan de estudio número 2, entre otras cosas. Trae todos los libros, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Y algo que a mí me parece muy interesante es que antes de cada libro trae una introducción. Esto, créanme, es importantísimo. Por muchos años, ustedes lo saben y a veces no quisiera repetirlo, pero prediqué en el barco. Ahí yo no tenía a mi pastor, no tenía un maestro de teología, no tenía un internet. ¿Cómo le hacíamos los que predicamos ahí? Simplemente de aquí, de este libro, de esta Biblia, salían los mensajes. Aquí es donde los hombres se convertían, eran impactados por el Evangelio, se lo llevaban a su casa, sucedían milagros, la paralítica se levantó, la sorda oyó, la muda habló, y está el testimonio en Facebook. El hermano me lo acaba de enviar hace poco, el papá de la niña. Un chico que estaba ya desahuciado porque la ciencia lo había hecho, que el Señor lo sanó, y cosas como esas pasaban, incluyendo aquel famoso huracán que navegamos, que no me voy a meter en ese detalle. Esta es una Biblia devocional de estudio. Si se consiguen una, y yo creo que lo pueden hacer, no tengo idea cuánto valga ahorita. Esta me costó 40 pesos. Obviamente tiene muchos años, él le dice que ahorita vale como cuánto. Cerca de 1000 pesos. Bueno, pero yo creo que haciendo... Pero vale la pena.
O sea, porque tiene un poquito de comentario, un poquito de introducción. Si no les gusta en la compu o les distrae, es muy bueno eso. Para mí ha sido muy útil, ¿no? Sí. Luego aparte trae profundizando, o sea, dentro de cada libro trae comentarios y trae profundizando, o sea, le va ayudando. La Biblia devocional de estudio no es otra cosa más que un maestro bíblico a su lado. Esa es la Biblia devocional de estudio. Y por muchos años esta fue la Biblia que ahorita, pues obviamente, trae una concordancia muy extensa. Yo la uso mucho por la concordancia, porque es bueno, no sé si hay otra Biblia que traiga la concordancia así, pero esta trae mucha concordancia. Es decir, yo puedo voy a predicar sobre el amor y voy a la concordancia y me aparecen todos los versículos que hablan sobre el amor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto es muy importante. Esta es una Biblia, igual Reina Valera revisada en 1960, letra gigante. Esta me la regaló mi hijo. ¿Por qué uso esta Biblia? Porque ustedes saben que mi vista no es muy buena y cuando yo despierto en las madrugadas y algo me habló Dios, yo tengo que usar esta Biblia porque mi vista en ese momento no es muy buena. Entonces, ¿cómo es que duerme el pastor Rafael en su casa? Bueno, en mi casa está esta Biblia, encima está esta Biblia y esta libreta con este lapicero está ahí. Y yo estoy aquí durmiendo. Sara dice que ya lo vio. Ok. Así, si ustedes, digo, esto es a título personal, cada quien lo hace como cree que lo debe de hacer, pero así es como lo hago yo. ¿Y qué hago con el celular? Lo pongo lejos. Tengo más cerca la Biblia que el celular. Para poder agarrar el celular me tengo que levantar de la cama. Para agarrar la Biblia no, la tengo a mi lado. ¿Qué creen que agarro casi regularmente siempre? Mi Biblia. Pero si usted duerme con el celular al pie, hasta lo abraza, se apapacha con él. Cuando Dios le hable en un sueño o algo que sospeche la voz de Dios, usted va a correr al celular. Y quiero dejar en claro, no es que sea malo, no es que yo sea mala onda en contra de la tecnología y que se use, pero créanme que ha dañado la iglesia y ha dañado parte de lo que Dios a veces necesita de nosotros. Muy bien, usted tiene una hoja y la hoja dice cómo entendemos nuestra devoción, porque cuando somos edificados en su palabra, entonces ahora lo que sigue es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de devoción. ¿Cómo entendemos nuestra devoción? Primariamente ahí en su hoja hay un párrafo ahí que escribí anoche. Ahora tengo que decirle que fui a un comentario bíblico, bueno, fui a varios, ahí sí usé el internet, ahí sí usé el celular. Dice que es un sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una cosa, etcétera, etcétera. Esa es la manera de entender, según este comentarista, nuestra devoción. Ahora viene otra pregunta que también usted la tiene ahí, no está con letras muy grandes. Ya entendemos nuestra devoción, ahora ¿cómo practicamos nuestra devoción? Porque eso es importante. Yo entiendo algo, pero ahora necesito saber cómo voy a practicar lo que entiendo. Y recuerde que puede usted encontrar otros comentarios, puede encontrar usted otras expresiones, pero yo le estoy enseñando o poniendo a la mano lo que yo encontré. ¿Cómo practicamos nuestra devoción? Dice que un devocional es un tiempo especial con Dios que dedicamos para conectar y fortalecer nuestra comunión con nuestro Padre. Quiero que escuche esto. El tiempo con Dios no es cualquier tiempo. El tiempo con Dios es un tiempo especial. Amén. Estamos tan rodeados de voces, de cosas que nos llaman, que nos entretienen. Yo luego cuando las personas me escriben referente al devocional y me dicen, ay, fíjese pastor que ando lavando los trastes, pero estoy aprovechando para escuchar el devocional. No, termine de lavar los trastes y luego escuche el devocional. ¿Sí me estoy explicando? Porque el tiempo con Dios, a ver, media hora al día. Somos demasiado egoístas. Hay veces no se la damos al Señor, pero sí se la damos a las redes sociales. No media hora, más de media hora. Y eso nos está dañando, créanlo. Y necesitamos cambiar, necesitamos razonar. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:2? No se conformen a este mundo, no se dejen arrastrar por lo mismo que hace toda la gente. Ustedes tienen que ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento y van a poder comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero nos envuelve el mundo, la tecnología, y aunque venimos a la iglesia y adoramos, yo le doy gracias a Dios por ustedes que en este día aquí están aquí, qué bueno, bendito sea Dios, pero es importante entender que nuestro tiempo con Dios es un tiempo especial. Yo no concibo, y aquí hay gente casada como Ani, que está casada con Héctor, que está casado con Maritza, Henry con Lucy y el pastor Rafael
con Norma y él y con Fermín. Yo no concibo que yo hubiera podido llegar al matrimonio con Norma si cuando empezamos el tiempo de noviazgo yo no le hubiera concedido a ella eso como un tiempo especial. O sea, no hubiéramos podido llegar al matrimonio. O sea, es importantísimo el interactuar, el conocernos, el platicar entre ambos. Escuche lo que el Señor dice de la iglesia, que es usted y soy yo. Dice que somos su esposa, que somos su novia. Entonces, así como usted recuerda haberle dedicado ese tiempo especial a su pretendiente o a su novia cuando usted empezaba, es exactamente lo mismo como debería ser con Dios. Yo recuerdo cuando yo iba a ver a Norma, yo no quería que nada nos interrumpiera, absolutamente nada. Y le tengo que decir algo, los dos trabajábamos en el mismo barco, ahí fue donde la conocí. Estábamos en Tampico, en tierra, Norma nunca navegó, ella solamente ahí. Y entonces yo salía a las 7 de la noche de trabajar. Y ella también. Y entonces yo así todo mugroso con overol y todo, me la llevaba a cenar, y ella también con su overol. Norma, si ustedes la ven, no es así como que muy glamurosa. Ella con su overol, su casco y sus botas, y nos íbamos a cenar. Y luego la iba yo a dejar a su transporte para que ella se fuera a su casa. Hay veces nada más estábamos 25 minutos, media hora, 40 minutos. Y los domingos que ella no trabajaba, pero yo sí, porque yo trabajaba de tiempo completo, yo salía a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde los domingos, y un domingo me daban salida a mediodía, que es cuando yo predicaba ya en la iglesia de Tampico, me invitaban a predicar. Entonces yo corría con Norma. Hay veces había norte, yo tenía que cruzar el río Pánuco en lancha, porque es el transporte para pasar de Pueblo Viejo, que es el último lugar de Veracruz, ahí donde divide Tamaulipas y Veracruz, pero se tenía que correr todos los riesgos porque yo quería ir a ver a Norma. ¿Sí me estoy explicando? Luego a veces sucedía que cuando yo venía de regreso, eso se ponía peor, y luego yo decía, para otra vez no voy a cruzar el río, porque esto se pone muy feo. Pero ¿qué creen que pasaba? Volvía yo a cruzar el río, porque yo quería estar con Norma, y ese tiempo con Norma era un tiempo especial. Así es con Dios. Un devocional es un tiempo especial con Dios, que dedicamos para conectar y fortalecer nuestra comunión con nuestro Padre. Yo sé que sobre todo las mujeres, los hijos, el trabajo, la escuela, la casa, etcétera, tienen muchas cosas que hacer, pero aparte media hora, no para que escuchen mi devocional, para que lean la Biblia, si lo escuchan, qué bueno, para que se relacionen con Dios. Y luego viene ahí en su lista una clase de números del 1 al 6. Dice que es un bosquejo práctico, no necesariamente lo tienen que hacer como dice aquí, pero es algo que a mí en lo personal me ha funcionado. Dice en el número 1, ahí lo tiene en su hoja, decide hacer de la devoción privada, ahí repetí privada, no era repetir, pero apareció dos veces. Bueno, sí, privada con Dios, para que sea algo entre Dios y tú, entre tú y Dios. Una prioridad en tu vida. En tu vida. Tenemos que entender que en la vida hay cosas que son prioritarias unas de otras. Y hay veces hacemos o practicamos lo que nosotros consideramos que es prioritario y resulta que estamos dejando a Dios de lado. No le estamos dedicando el tiempo que deberíamos de dedicarle. Decide hacerle de la devoción privada con Dios una prioridad en tu vida. Marcos 1:35 aparece ahí un versículo. Aquí dice 2, pero yo creo que hay un error porque no hay 2. ¿Perdón? Es que dice 2:35. No, 1:35. Marcos 1:35. Hay que borrarle ahí. Ahí está. Sí. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Escuchen, miren lo que nos revela la Biblia. Este es el diario de Jesús. Escuchen, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto significa que tendría que haber sido antes de las 6 de la mañana, cuando el sol todavía no salía. Salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué hacía? Oraba. Esa era la prioridad de Jesús. Si a usted le sorprende la autoridad de Jesús, si a usted le sorprende cómo Jesús expulsaba demonios, cómo sanaba enfermos, cómo impactaba los corazones, cómo detenía el viento, cómo detenía el mar, cómo Jesús podía hacer todo lo que hacía, y si usted le preguntara cuál era tu secreto, Jesús es ese. Jesús así iniciaba su mañana. ¿A qué hora entra usted a trabajar? A las 7 de la mañana, pastor. Ok, ¿a qué hora se levanta usted? A las 6:30. ¿Sabe cuándo va a tener tiempo de hacer eso? Nunca. Levántese más temprano. Es que se va a hacer tarde, levántese más temprano. A mí se me sube luego la gente al taxi y me dice, oiga, pero se va volado porque ya nada más me falta 20. Le dije, espéreme, entonces usted necesita un avión, un taxi. O sea, yo no me puedo ir volado. Usted se equivocó de transporte. Es que se me hace tarde, pues, con todo respeto, y se ríe. Ya saben cómo soy a veces, bueno, no a veces, muy seguido. Levántese más temprano y va a evitar esto.
Jesús dice que se levantaba muy de mañana y siendo muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Él hacía de su vida de devoción con su Padre un tiempo, un momento especial. No solo era su prioridad, sino era el momento en que Jesús no era interrumpido por nadie. Recuerden que a Jesús lo seguía mucha gente. Jesús en algunas ocasiones prácticamente tenía que salir huyendo de la muchedumbre porque lo seguían, lo perseguían. Ustedes reciben los devocionales, a veces llegan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 1:30. Esos son los horarios. ¿Saben por qué escojo ese horario? Porque está todo en silencio, ni los perros ladran. Está todo en silencio, todo. Mi esposa es bien inquieta, está bien dormidita, no me interrumpe. Entonces yo puedo meterme ese tiempo con Dios. Y no es presunción, así lo hago. Cuando ustedes escuchan el devocional, ya estuvo antecedido por un tiempo de oración, de devocional privado entre yo y Dios, y luego va lo que grabo. Y lo estoy diciendo delante de Dios, porque así es. Entonces tenemos que hacer de nuestro devocional y de nuestro tiempo con Dios algo especial y algo prioritario en nuestra vida. Luego en el número 2 que tiene usted en su lista dice, planifica, y hay un versículo, un capítulo, Lucas capítulo 14, verso 28 al 33. Planificar es bíblico, no es a ver cómo sale, no es ahí se va, no es bueno lo que se les ocurra, no. Lucas 14, verso 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todo de lejos, le envía, sigue diciendo, aunque no está anotado en la hoja, pero dice, le envía un mensaje, una bajada de paz, saca una bandera, esa banderita blanca que nosotros a veces vemos en la película de paz. Algo así. Lo que la Biblia está diciendo es que nosotros tenemos que planear. Tenemos que ser gente que planeemos para poder buscar esa relación con Dios. Planee su tiempo laboral, planee su tiempo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su trabajo, con su escuela, con todo lo que usted tenga que hacer. Pero dentro de esos planes que incluya a Dios y que Dios sea el primero. Por la mañana, antes que usted salga, escuche 5 minutos. No 10, no 15, no 3, 4 horas como algunos predicadores dicen. Es que hay que orar 4 o 5 horas cuando ni siquiera el predicador lo hace. No, 5 minutos. Antes de salir de su casa, Señor, gracias por este día, ayúdame, pongo en tus manos todo, Señor, dame gracias delante de la gente. Sé que al salir allá voy a enfrentar cosas que yo ni sé en este día, pero tú lo sabes, así que te ruego, Señor, que me guíes y permíteme ser esa luz y esa sal, que pueda yo ser el reflejo de ti, que yo le pueda hablar a alguien hoy de ti, no solo con mis labios, sino con mi vida, que puedan ver en mí, Señor, algo de ti. ¿Sí me estoy explicando? Pero se necesita planear, siempre andamos a la carrera. El siglo XXI es de velocidad, desde que apareció el microondas se sube un botón y ya está la comida. Qué chido, ¿no? La lavadora, ¡pum! Y ahí está la lavadora. Esa es la tecnología, pero la tecnología ha terminado por afectarnos. Luego dice, busca un plan de lectura bíblica ahí en su hoja, y ahí no hay versículo ni capítulo. ¿Por qué? Porque hay diferentes planes. Usted puede buscar uno, y ahorita le mostré uno que trae la Biblia devocional de estudio, porque hay diversos y diferentes planes. Usted métase a YouTube o a Google y pregúntele ahí, plan de estudio de la Biblia, y le va a aparecer, y usted coja el que más se le acomode. O si tiene dudas, pregúntele al pastor Henry, que ha recomendado y ha dicho. De hecho, él los últimos 2 discipulados ha estado hablando sobre eso, dándonos la veracidad, confiabilidad de los libros, que son libros históricos, que están respaldados, porque en el corazón de Henry está eso. Necesitamos leer Biblia, necesitamos tener la confianza en este libro, que este libro es la palabra de Dios. Luego dice el número 4, organiza tus oraciones. Organiza tus oraciones. Lucas capítulo 11, versículo 1. Esto va a estar bien chido. Lucas 11:1. Ahí estamos. Sí. Aconteció que estaba Jesús como orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren qué interesante. Si hoy usted tuviera a Jesús enfrente, así como lo tuvieron ellos, y usted tuviera que pedirle que Jesús le enseñe algo personalmente, ¿qué le gustaría a usted decirle a Jesús? Enséñame a hacer tal o cual cosa. Los discípulos no le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos cómo detienes el mar.
cómo callas al viento, cómo levantas a los paralíticos, cómo haces ver a los ciegos, cómo caminan los cojos, o sea, no, cómo expulsas demonios. Ellos le dijeron, enséñanos a qué. A orar. Enséñanos a orar. Nuestras oraciones deben de ser organizadas, deben de tener una estructura. Cuando nosotros hablamos con Dios es muy importante, no solo que hablemos, sino la forma en que hablemos. Por eso Jesús les empieza a decir, y Él les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro, esta es una estructura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice en el Evangelio de Mateo, dice diferente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros vemos cómo Jesús enseña, esto es una estructura. Ahora es muy interesante que si usted lee los Evangelios, los 4, y las cartas paulinas y toda la Biblia del Nuevo Testamento, nunca va a encontrar que de esa manera los discípulos lo hayan hecho. Entonces ellos se olvidaron de lo que Jesús les dijo. No, Jesús les enseñó una estructura y ellos de muchas maneras la practicaban, no necesariamente literalizando la oración, como lo ha hecho, sabemos nosotros, la iglesia romana, que lo ha tomado ya como algo, pues hasta místico, ¿no? Como si fuera algo mágico, que reza o recita 10 o 15 de estos y va a suceder algo. Eso, digo, con todo respeto, no tiene nada que ver. Luego, número 5, dice que debemos de empezar poco a poco. Poco a poco. Todo se inicia poco a poco. Mujeres, ¿recuerdas cómo iniciaron cuando aprendieron cocina? Poco a poco. No hacían los ricos platillos que hoy hacen. Es poco a poco. Bueno, sí es que los hacen. Poco a poco. ¿Recuerdan cómo inició la relación de noviazgo? Poco a poco. ¿Cómo iniciamos en la escuela? Poco a poco. Todo es paso a paso, poco a poco. Mateo capítulo 14, versículo 30. Mateo 14:30, estamos terminando. El coche. Esta es la ocasión que Jesús camina sobre el mar. Y Pedro, el atrevido, debe haberse llamado Rafael, no se llamaba Pedro. Entonces Pedro, el atrevido, agarró y le dijo a Jesús, lo desafió: si eres tú el Hijo de Dios, bueno, si eres tú, que yo camine. Y Pedro camina sobre el mar, pero le sucede algo a Pedro, verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, esta es la oración más corta que aparece en la Biblia. ¿Cómo oró Pedro? Señor, sálvame. ¿Y cómo no iba a decir eso si se estaba ahogando? Ahora es muy interesante que se estaba ahogando el pescador, el que sabía de mar, el que sabía y conocía. Jesús era carpintero, Pedro era pescador, pero Jesús era el creador. Jesús estaba parado encima del agua, de pie. Pero la oración que Pedro lanza, ¿cuánto duró esa oración? Señor, sálvame. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un segundo, 2? Menos de un segundo. Bueno, vamos a hacer un poquito exagerado, 5 segundos. Y enseguida dice la Biblia, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, lo tomó. Esta oración de Pedro fue muy poquito lo que él oró, pero el resultado fue muy impactante. Oigan, comencemos poco a poco, pero practiquémoslo. Recuerden que hay un dicho común: la práctica hace al maestro. Todo se perfecciona a través de la práctica. Todo se perfecciona. Yo recuerdo cuando recién agarré el taxi, cómo lloraba yo en ese volante, créanlo, y no me da ni vergüenza ni pena. Y llegaba yo a casa llorando y le decía a mi esposa que yo no sirvo para esto, no sé, porque yo pensaba que manejar ya era ser taxista. No, es un oficio. Por ahí Jessica, su papá, también anda metido en el asunto y seguramente, y yo me acuerdo, no cómo, pero tuve que empezar, porque Norma me animaba: lo vas a lograr, lo vas a lograr. Como fuiste buen soldador, vas a ser un buen taxista. Y mi esposa siempre va a decir que soy buen soldador, porque es mi esposa. Luego le voy a enseñar todos los diplomas para que no choro. Pero ¿cómo empezamos? Poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Versículo, número 6. Perseverancia. Perseverancia. La perseverancia es importantísima. Perseverar es permanecer, es no movernos. Perseverar es permanecer, es no movernos, es estar firmes, no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Lucas capítulo 22, versículo 28. Escuche bien. Yo no sé si a usted se le ha ocurrido esto, pero un día yo orando en mi cuarto y leyendo los evangelios y dándome cuenta que los discípulos eran bien cabezones. O sea, Jesús les explicaba y ellos no entendían y lo tenían enfrente.
Jesús les estaba hablando de que ya iba a ser crucificado, de que iba a ser sacrificado. Y ellos saben que estaban discutiendo quién va a ser el primero cuando lleguemos al cielo. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a ser el líder? O sea, Jesús se iba por una línea y ellos iban por la otra. Y cuando yo leo eso digo, oye Jesús, qué ineptos eran estos discípulos. Mas sin embargo, cuando Jesús me responde, este es el versículo, el capítulo, el versículo que me da. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Qué fue lo que vio Jesús en estos hombres? Permanecían con él. Perseverancia. O sea, wow, cuando me respondió esto yo dije, yo no me había notado eso. Pero lo verdaderamente cierto es que usted ve en los evangelios a Jesús y sus discípulos atrás de él. ¿Sí se da cuenta cómo son los evangelios? Vamos acá y ahí van ellos. Vamos acá y ahí van ellos. Y ahí van ellos. Eso se llama perseverar. Aunque al final en la cruz lo dejaron solo, pero eso fue, pero eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué características tenían los discípulos? Eran perseverantes. Escuche, esto que se hace aquí cada domingo, que Henry lo hace magistralmente, yo sé que Henry a veces avienta unos temas que son muy profundamente profundos, pero profundamente teológicos, muy históricos, con muchos datos que a veces la cabeza, pero que es necesario, porque el objetivo de Henry es que lleguemos a la conclusión que esto sí sirve, que esto es real, que esto nos ayuda. Pero todo debemos de empezar poco a poco. Y esto que hacemos hoy no es el servicio, no es el culto de los domingos, este es un discipulado. Es muy diferente al culto. Allá el predicador se para en el púlpito, lanza el sermón y ya conocemos toda la estructura, ¿verdad? Pero aquí un discipulado donde estamos así es lo que Jesús hacía. Aprendiendo. Para eso son los discipulados. Es como cuando Jesús se acuerda que estaba entre las multitudes, pero de repente pedía a las multitudes y se lleva a quién? A sus discípulos. Y les decía, ahora a ustedes les voy a explicar. De hecho, en el Sermón del Monte, cuando lo vemos, a veces creemos que Jesús en el Sermón del Monte se lo predicó a toda la multitud, pero no es así. La Biblia dice que él dejó a la multitud, lo siguieron sus discípulos, usted puede leerlo, Evangelio de Mateo capítulo 5, y ahora Jesús les empieza a dar el Sermón del Monte. Porque entre más cerca estemos de Jesús, más intimidad vamos a tener con él. Entre más cerca estemos de Jesús, más vamos a aprender de él. Entre más cerca estemos de Jesús, más vamos a tener la imagen tan urgentemente necesaria. Hoy tenemos una crisis de imagen. La imagen del hombre es incorrecta, por eso el hombre vive como vive, actúa como actúa, y todo lo que nos rodea, lo que está pasando en Medio Oriente, todo lo que está sucediendo y lo que todavía va a pasar. Pero Jesús vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. No sé si alguien tenga algo porque voy a terminar ya. Vamos a orar. Ahí tiene su hoja, llévensela. Ahí tiene los capítulos, los versículos. Así es como duermo.